Hola, ¿qué tal? Nuevamente, me da muchísimo gusto que estés aquí conectada para poder llevar a cabo o compartir conmigo este estudio. Te recuerdo que estamos estudiando Efesios, esta es la segunda parte de Efesios y bueno, vamos a continuar con el estudio. Voy a compartir contigo la presentación y voy a recordarte todo lo que vimos, pero no sin antes, permíteme, déjame ponerlo bien, no sin antes hacer una oración. Te recuerdo que este es un estudio para mujeres, una serie virtual. Ya esta es la segunda serie, hay otra serie más, por si no las has visto, yo te invito para que pues puedas verlo, ¿no? Y bueno, te decía yo que esta es la segunda parte, perdón, dije de Efesios, de Gálatas. Efesios fue la primera parte de esta segunda serie, pero en Gálatas vamos a continuar con Gálatas 5 y bueno, te invito para que oremos juntas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por estos momentos que nos permites estar aquí delante de ti, Señor. Ayúdanos y enséñanos tu camino, tu verdad, Señor. Permite que tu Santo Espíritu nos guíe y nos cuide, Señor, para toda esta semana, Señor, que hemos de hacer partícipes de tu palabra y permítenos vivir tu palabra, Señor. No tan solo ser oidoras, sino hacedoras de tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad. Que sea tu Espíritu el que nos guíe y el que guíe nuestros pensamientos y nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Muy bien, y entonces, bueno, te decía, esta es una serie para mujeres, claro que no está peleada o exclusiva para solo mujeres, también lo pueden ver los varones, pero la intención de esto realmente es para que las mujeres en los equipos, en los grupos, en las amigas, en las personas que quieran acercarse a Dios, pues tengan esta oportunidad. Y bueno, en esta segunda parte de Gálatas 5 del 16 al 26, te quiero hacer un recordatorio rápido de Gálatas, que fue una escrita para varias, no fue escrita, fue por Pablo y no fue escrita para una iglesia, sino varias iglesias. Ese trabajo que hizo Pablo lo hizo, y lo puedes checar en Hechos 13, capítulo 13 y 14, y habla de el cristianismo como un inicio de movimiento judío mesiánico. Te recuerdo que los judíos tenían muchas costumbres, tradiciones, leían el Torá, y pues te recuerdo que la palabra de Dios se expande mucho más allá de las fronteras de Israel, y pues siempre los judíos han sido como esta parte de este pueblo que ha estado en búsqueda de su tierra prometida, y que bueno, en ese momento había un movimiento judío, ¿verdad? Y bueno, había un gran debate entre Pablo y los mismos discípulos sobre lo que es las costumbres de el kosher, de guardar el día de reposo y la circuncisión, y le estaban dando prioridad o importancia o ponderando más allá de lo usual. Los seres humanos somos de usos y costumbres, culturas, y bueno, es importante entender que Dios nos ama, que Dios nos hizo, que Dios incluso creó las leyes, pero con un propósito. Y cuando perdemos el rumbo necesitamos entender y volver a Dios. Y también, pues esto, como todo en la vida, impacta a las iglesias, sus formas de pensamiento, sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, y hasta el día de hoy los usos y costumbres de las iglesias nos han impactado y nos siguen impactando. Entonces, la tarea de Pablo aquí es hablarle a estas iglesias para que no se desvíen y que no consideren ya lo usual o las costumbres y la cultura como algo normal, sino como algo que está en contra del mismo evangelio. Entonces, para el capítulo 2 y 4 habla Pablo sobre el evangelio de Cristo crucificado para todos. Les recuerdo que Pablo fue el que les habló más, o su discurso iba dirigido más hacia los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Pedro no, al contrario, era para los judíos. Y también del 3 al 4 crea una nueva familia multiétnica, no por ley. Es decir, lo que vino a hacer Jesucristo fue a unirnos, fue darnos la oportunidad a todos aquellos que no somos judíos, y nos hizo hijos a través del Espíritu. Y en el 5 y el 6, pues habla de la presencia transformadora del Espíritu Santo. En el anterior video, en el estudio número 4 de esta segunda serie, vimos esta primera parte en donde me voy a regresar tantito para que tengas el contexto.
vimos rapidísimo, en las ideas principales del 16, que habla del el consejo que le da que andemos según el espíritu y no según los deseos de la carne, porque eso hace separarnos del amor y de lo que Dios quiere para nosotros. Y les recuerdo que Dios siempre va a querer que seamos edificados, que seamos bendecidos, que seamos sanos en toda la expresión, tanto a nivel corporal como a nivel mental. También en el 5:17 nos habla de hacia dónde nos llevan los deseos de la carne y que van en contra de la naturaleza del espíritu. Estos se oponen y luchan constantemente, y esta lucha, hermanas, es diario, es a cada momento. En el 18 habla que si somos guiados por el espíritu, que nos dejemos guiar por él para que nos guíe hacia la obediencia del Espíritu de Dios. ¿Okay? Todos tenemos el Espíritu, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios nos guía hacia la verdad, el amor, la luz, y dice que no estamos obligados a obedecer la ley mientras nosotros obedezcamos al Espíritu. Eso es lo que dice, ¿no? No dice que ya la ley Dios va, ¿sí? Sino que Jesucristo vino a cumplir la ley y la hizo a través del Espíritu, con la ayuda obviamente de esta comunión que tenía con el Padre y dejándose guiar por el Padre. Entonces es importante. Él nos vino a demostrar que sí se puede, que a pesar de todo, nosotros podemos estar en su presencia. El 19 dice que se notan y hay una serie, una lista de montón de carácter, del carácter del que no está con Dios, y que en la actualidad, si ustedes y yo platicamos con las personas que no creen en Dios, que no creen en Cristo, dicen, bueno, no es ni tan malo, ¿no? Ya ven al adulterio como algo normal, o el libertinaje, o el descontrol, o la parte de los vicios, e incluso te retan diciéndote que, bueno, ¿dónde dice en la Biblia, no? Que este vicio específico es malo, y no nos damos cuenta que nos vamos alejando emocionalmente, físicamente, nos estamos dañando. Y bueno, aquí tuvimos esta discusión. Si tienes dudas, si quieres volver a repetir el video para tener esta congruencia, esta conexión entre la primera parte y la segunda parte, lo puedes hacer. Aquí habla otra lista de idolatría, hechicería, enemistades, etcétera, contiendas, discusiones, odio, egoísmo, ambición, todas estas cosas que sabemos que existen, porque además quiero que sepas que tú y yo, cuando tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, ya no podemos ser las mismas personas. Y aquí lo importante es ir aprendiendo a escuchar al Espíritu. Eso es bien importante. En el 5:21 tenemos otra advertencia hacia las cosas que nos pueden alejar completamente de Dios, ¿no? Y sigue con la lista, ¿verdad? De borracheras, de fiestas, de gente indeseable, gente que anda haciendo cosas que pues no son parte y lo repite nuevamente y nuevamente, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y como les dije, es un proceso. Este es un proceso, y que si tú y yo, que lo último que dije fue que si tú y yo estamos en estas cosas, pues tengamos conciencia, eso es el paso número 1, y tomamos cada día. Dios te da la oportunidad de la toma de decisiones. Es importantísimo entender esa parte. Entonces yo te invito a que continúes día con día, no te desanimes. Yo sé que hay cosas que pues nos desaniman de nosotros mismos o de nosotras mismas, y quiero decirte también que esto es diario, cada día tiene su afán. Si tú y yo caemos en cualquiera de las cosas que dice la palabra de Dios, en Gálatas 5 del 16 al 21, nos quedamos en el 21, pues yo te quiero invitar para que podamos nosotros continuar juntas. Anímense unas a otras. Aquí mi recomendación para ustedes, hermanas queridas, es de que nos comuniquemos entre nosotras. Es bien importante saber que no estamos solas, porque en esta lucha, en esta es la espiritual, y en esta lucha pues tenemos que estar conscientes de ello, y nos necesitamos unas a otras. Bueno, una vez ya dado el contexto, te recuerdo que vemos varias versiones, y ahora viene la parte bonita, la parte que todo el mundo quiere escuchar. Y es en 5:22, dice que más el fruto, o sea, todas, si nos dejamos llevar digamos, de la carne, pues todas las consecuencias y toda la maldad y todas las cosas
Va a llegar un momento que ni cuenta nos vamos a dar, estamos bien metidos y bien metidas. Entonces, tener mucho cuidado. Pero si tú y yo aprendemos a vivir en el Espíritu, tenemos este fruto. Y es un fruto que tiene varias ramas. Y más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Vamos a ver los sinónimos de alguna manera en las otras versiones y veamos, el fruto del Espíritu es esa clase que produce, es una clase de vida que produce espiritual, que Dios nos hace y que Él nos hace que nosotros tengamos todas estas maravillosas cosas en nuestra vida. No es por nuestro esfuerzo, sino es a través del Espíritu cuando estamos bien enfocadas hacia desear obedecer al Señor y estar luchando día con día. Dice que estaremos ya, y puedes medirlo, ¿no? Y puedes verlo desde que te convertiste o de que decidiste seguir a Cristo para acá, y la gente te podrá decir si hay más amor, más gozo, más paciencia, benignidad, bondad, fe, alegría, gentileza, amabilidad, en otras palabras, amabilidad, amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, y nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás y tener confianza en Dios. Les confieso, hermanas, que a mí me falta muchísimo, muchísimo todavía para poder andar verdaderamente en el espíritu de corazón y con sinceridad, se los digo. Y esto se tiene que hacer día con día, momento tras momento. Entonces, este camino que tú y yo decidimos seguir, pues va a tener muchas luchas, pero también va a tener, siempre hay, acuérdense dos, cuando obedecemos y cuando no obedecemos. Cuando no obedecemos, ¿qué es lo que pasa? Y cuando obedecemos, ¿cuál es el fruto? Entonces, ¿cómo voy a medir yo o cómo voy a saber cómo estoy ante el Señor? Precisamente por el fruto. Y si tú y yo decimos tener un don y estamos aplicando el don y no hay fruto espiritual, entonces tenemos que seguir trabajando y no te desanimes, que esto es un proceso. El 5:23 dice, mansedumbre sigue la lisa, mansedumbre te emplaza, contra tales cosas dice no hay. Entonces, el dominio propio no lo alcanzamos a partir de nuestra inteligencia, sino el dominio propio o el control propio o controlar nuestros malos deseos ni siquiera viene de nosotros, viene del Espíritu de Dios, que nos ayuda y nos hace tener este dominio, porque nosotros estamos, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es, Señor, toma el control de mi vida, Señor, ayúdame a tener dominio propio con esta parte de mi vida que está oscura, que no me produce un fruto espiritual, que no me hace sentir bien, que me estorba, ¿sí? Porque dice que contra tales cosas no hay ley, y no hay ley porque estás en el Espíritu. A eso se refiere. Contra esto no hay ley, contra todo esto no hay ninguna falta ni sentido de que estás dejándote llevar por el Espíritu. Y esto es maravilloso, hermanas. Yo no sé si lo han visto en personas que están entregadas al Señor, cómo su vida se vuelca al dominio propio y tiene una vida en paz, en gozo. Y todo el mundo deseamos eso. Pero ojo, o sea, esto no es así como que ya, ¿no? Aunque lo tenemos que trabajarlo por nuestras propias concupiscencias, pecados o deseos banales, ¿no? Entonces sigue Pablo diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí nos da el camino, nos da paso número 1, tienes que crucificar. ¿Y qué significa crucificar? Significa dejar de hacer, ¿no? Hacer morir, clavar como dice aquí en otras versiones, han clavado la cruz de las pasiones. Déjenme decirles las ideas principales, como estos malos pensamientos. Dice, pero los que son de Cristo, y los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, han clavado en la cruz, crucificado la naturaleza del hombre pecador, las pasiones de la naturaleza pecaminosa, los sentimientos egoístas, hacer morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Estos pensamientos negativos, estos malos, porque todo empieza aquí, mis hermanas queridas. Esta parte nuestra y tú y yo sabemos, porque aquí está la mente, ¿no? Entonces dices, ay, voy a hacer esto, pero no, está mal. Entonces, eso de está mal, hazle caso a esa voz, hazle caso a esos pensamientos que sabes que no están a favor, sino en contra del Espíritu, y sacrifícate un rato, un momento de tu vida. Mi hermana querida, la mejor medicina es stop en este momento y
dirigirte hacia el Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere para tu vida, quiere para mi vida? Y voltear a ver al Señor y decir, te encarte, Señor, ayúdame, sé en mí, enséñame, cuídame, pero tu mente rápido, porque ahí empieza todo. Entonces Pablo dice, paso número 1, crucifica, entrega, da, que el control lo tenga el Espíritu. Paso 2, identifícalo. Sabes, esas ideas que tienes, malos pensamientos, esas pasiones, esos deseos, clávalos en la cruz. Señor, aquí están, crucifícalos. Dalos para que Dios los controle y los tenga, como que los tenga cerrados, para que no los desates. Tú, porque uno es el que los desata. Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. O sea, si nuestra vida es espiritual, necesitamos aprender a ser espirituales día con día, momento tras momento, con todo tu ser. No es, aquí no, Dios no separa el mundo y la iglesia, no, eres tú en todo. Tú eres en la iglesia, tú eres en tu trabajo, tú eres en tu familia, tú eres. O sea, en toda tu vida completamente. Es importante que entendamos esto, mis hermanas, porque a veces se los digo con conciencia, se los digo con humildad, se los digo con honestidad. Si tú y yo, como madres, como hermanas, como esposas, no estamos o no estamos alimentando del Espíritu y viviendo en el Espíritu, ¿cómo pretendemos que nuestra familia ande en el Espíritu y nos enojemos porque no andan en el Espíritu? Entonces enfócate, mi hermana querida, enfócate en ti, ora al Señor. Si tú ves que tu hermano, tu hermana, tu primo, tu hijo, tu esposo están lejos de Dios, dáselo al Señor para que no te estorbe, porque a veces tenemos el pretexto de es que yo me voy a convertir, pero hasta que, o mira cómo el hermano está haciendo o no está haciendo. Entonces nos distraemos, mis hermanas. Entonces aquí, si vivimos por Espíritu, entonces también por el Espíritu tenemos que en y por. Nos da la vida, andemos guiados por el Espíritu. Y eso es bien difícil, se oye fácil, porque dejemos que dejar que el Espíritu te guíe, pues no estamos definitivamente a veces muy acostumbradas a controlar, a llevar las decisiones, y no. Dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlos que nos guíe. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Y ese todo es difícil, muy difícil, pero es un aprendizaje continuo, continuo, continuo. Y cuando tú te sientas mal, cuando te sientas triste, cuando te sientas con esta tormenta, hermana, no estás sola, insisto, comuníquense, mándale mensaje, escríbele un correo, haz algo, porque es importante atender. ¿Okay? Dice también Pablo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y nos habla y nos dice otra vez, cuidado sobre todo si estamos teniendo algún puesto en la iglesia, que no estamos orgullosos, que no pensemos que nosotros estamos bien y los otros están mal. A veces sembramos rivalidades y ni cuenta nos damos. Seamos sinceros, honestos y sobre todo con Dios, para que no sembremos esta envidia o sentirnos mejores que los demás. Esto es algo que sucede mucho en las iglesias. El orgullo, la vanidad, nos lleva hacia un camino distinto al que Dios quiere. Luego dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos, nos enojamos. Y cuando tú y yo estamos enojados, sembramos rivalidades y además provocamos enojo a las demás personas y envidia por creernos mejores que los demás. Y el hecho de que yo esté dando estas palabras o estos cursos no quiere decir que yo sea mejor que tú, al contrario. Soy la que tiene muchísimos más defectos de lo que te puedas imaginar y la que más requiere oración, por cierto. Ahí te pido tus oraciones. Y todos los que estamos siguiendo al Señor tenemos todas estas cosas. Y nos suceden muchas cosas. Y tenemos que reconocer ante Dios primeramente que a veces somos orgullosos o nos creemos más que los demás. Entonces, dejar de hacer eso si lo estamos haciendo. Si no nos damos cuenta, como decía David, vese en mi camino de perversidad
y guíame por el buen camino. Y permitamos que el Espíritu nos guíe para que nos demos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. En conclusión, es importante repasar qué nos dice Pablo. Pablo primero empieza con andar en el Espíritu, y es un consejo, porque además, hermoso, Pablo, a veces, y te ha pasado a ti, y me ha pasado a mí, con las personas que amamos, no podemos obligarlos, no podemos enojarnos, no podemos decirle al otro, te digo porque ya me ha pasado, anda en el Espíritu, mira, esto es mejor camino, si no es un consejo, es una sugerencia, pero sí tenemos que decir, ¿sí? Dice Pablo, no satisfagamos los deseos de la carne. Esa es la primera cosa que él dice. La tercera cosa que dice, que el deseo de la carne está contra el espíritu y es una lucha constante, constante. No es que el Satanás no, mis hermanas, ya dejemos de andarle echando la culpa al otro. Eres tú y soy yo. Son tus deseos y mis deseos los que nos llevan a ir hacia la carne o hacia el espíritu. Pero es nuestra lucha y es nuestra decisión. ¿Vale? Luego dice que el propósito de no hacer lo que nos antoje, porque lo que nos daña es sin límites, ¿sí? Pues ese es el propósito de poner un alto y de tomar la decisión. Si tú y yo decimos pues que está bien lo que hacemos y no nos queremos dar cuenta o queremos satisfacer la carne, pues vamos a hacer lo que se nos antoja, y muchas cosas que se nos antojan están mal, aunque lo neguemos. No queremos aceptar y nos molesta que alguien nos diga que lo que estamos haciendo está mal. Yo no te digo eso, lo dice Pablo, lo dice el Señor, pero no te lo dice porque te quieras, porque no te quieran, al contrario, es porque te aman y quieren verte ver, tanto Dios como las personas que te lo dicen. Dice, por lo tanto, si somos guiados, la otra idea, si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos sometidos ni obligados a obedecer la ley cuando estamos en el Espíritu, era lo que yo te decía. Cuando tú y yo obedecemos las leyes, o sea, por ejemplo, las de tránsito, pues no va a haber infracción, ¿no? Vamos a estar tranquilos. Por otro lado, dice que los actos de la carne son evidentes, como te decía yo, y va una lista, Pablo, interminable, dice los deseos sexuales inmorales impuros, el descontrol, vicios y malos pensamientos, la idolatría, los pleitos, la ira, la hechicería, los odios, el egoísmo, la discordia, la envidia, el homicidio, las borracheras, la glotonería, recibirán amonestación. O sea, hermana querida, lamento decirte esto, pero porque te lo digo, porque también soy madre y soy hermana, pero cada uno de nosotros va a recibir la consecuencia de todos estos actos. El hecho de que tú y yo sepamos qué está bien y qué está mal no lo es todo, sino que aún sabiendo que está mal lo hacemos, va a haber una consecuencia. Y aunque no sepamos, va a haber una consecuencia porque es la naturaleza. Si yo, por ejemplo, soy pleitista o idólatra o hechicera o ando todo el tiempo enojada, va a haber una consecuencia a mi salud, a las personas que me rodean, ¿sí? Siempre va a haber una consecuencia. O ando en vicios de, no sé, borracheras, drogas, toda clase de que me perjudique o ando de glotona, entonces va a haber una consecuencia en mi salud y a las personas, y voy a dañar a las personas que me rodean, porque me encanta el pretexto que luego hacemos, pues si no daño a nadie, pero si nadie es a nadie le voy a perjudicar, me estoy dañando solo yo, ¿por qué se meten conmigo? Hermana querida, tenemos gente a nuestro alrededor que nos ama. Si yo soy madre y yo me pongo de glotona o de viciosa o enojona todo el tiempo, voy a perder mi trabajo y a lo mejor la carga la van a tener los hijos, el marido. ¿Sí me entienden? No es algo que tú hagas para ti, sino lo haces y perjudicas. Todo lo que tú y yo hacemos bien tiene una consecuencia, y lo que y hacemos mal tiene una consecuencia, pero ¿sabes qué? Es como una ola, tiene consecuencia a todos los demás que nos rodean. ¿Eh? Por eso habla de amonestación. Y aquellos que dicen que no, pues todo es bueno y nada es malo, y no existe el pecado, pues yo estoy hablando lo que dice la Biblia. Y el pecado es errar.
no es un castigo divino, sino es una consecuencia de nuestras malas decisiones. Y luego, si nosotros permanecemos, insistimos en estar ahí, no vamos a formar parte del reino de Dios. Eso lo dice la palabra misma. Y no lo dice nada más en Gálatas, Efesios, sino también lo dice en el Antiguo Testamento. Si tú lees Levítico, Deuteronomio, tú lees la ley de Moisés, ahí lo vas a encontrar. O sea, una de las cosas que tú tienes que perseguir en la Biblia es que esto que dice en esta parte de la Biblia, ¿en dónde más lo dice? Porque tiene que haber una congruencia lineal en que atraviesa todos los tiempos y toda la palabra de Dios. Entonces es importante. Otra cosa que dice Pablo, dentro de la conclusión que te quiero dar, dice que el fruto del Espíritu, ¿qué va a producir si tú y yo aprendemos a andar en el Espíritu? Si tú y yo anhelamos estar en el Espíritu, nos va a traer una consecuencia también, que es el amor, la paz, la paciencia, y todo el mundo nos queremos quedar con esta parte bonita: bondad, fe, fidelidad, alegría, gentileza, amabilidad, amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todo. ¡Qué hermoso! Todo el mundo dice, ay, yo quiero eso, sí, pero también implica una entrega, un trabajo, no es gratis. Es decir, que aunque lo tienes gratis porque Cristo ya murió para que tú tengas acceso a este tipo de vida, pues tienes que tomar la decisión y trabajar día con día, pertenecer al Señor, andar en el Espíritu día con día, porque dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley que nos condene. Y los que pertenecemos a Jesús ya hemos crucificado estas cosas. O sea, el Señor ya pagó por todas estas faltas que tú y yo cometimos o hemos cometido o quizás vamos a cometer, pero eso no quiere decir que eso nos da la libertad de seguir haciendo lo malo. Al contrario, es como una invitación a, bueno, mira, mija, ¿quieres tener amor, gozo, paciencia en tu vida? Sí, bueno, entonces obedéceme, haz lo bueno, haz las cosas que son productivas, edificantes. Llévate con los demás en forma edificante, no destructiva. ¿Ok? Y si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Dejemos que el Espíritu nos guíe en todas las decisiones. El Espíritu nos da vida, ha cambiado nuestra manera de vivir, ha impactado tu vida. Tu vida y mi vida han sido impactadas por el Espíritu. Y que no nos hagamos vanagloriosas o vanidosas, que no nos sintamos más que las demás. Eso nos lleva a irritarnos, nos provoca ira, rivalidad y envidia. Hermanas, una de las características no muy sanas que tenemos las mujeres es precisamente la vanidad, ¿no? De querernos sentir mejor o estar encima de. Yo he trabajado mucho con mujeres, me encanta trabajar con mujeres, pero una de las cosas que he aprendido es que esa es parte de lo que el Señor puede ser un don maravilloso, como una virtud, pero también cuando nosotras obviamente están dos partes de nosotras. Si estamos, esta es la que nos perjudica y esta es la que nos santifica. Si nosotros hacemos esto, entonces encerramos o enterramos lo espiritual y hacemos salir lo carnal. Entonces nuestra vida o las consecuencias de la decisión pues van a ser esto, que estemos irritadas, que haya rivalidad entre nosotras. Las mujeres podemos trabajar hermoso, es maravilloso cuando las mujeres trabajan, pero sí necesitamos desear, necesitamos aprender y ser humildes ante Dios. Bueno, creo que eso es todo por esta parte. Quiero agradecerte el hecho de que sigas con estos estudios y de verdad lo hago con mucho amor y yo espero que te funcione en tu vida como ha funcionado en la mía. Si quieres dejarme comentarios en el Face o mandarme correo, lo puedes hacer. Te doy las gracias por tu tiempo y pues vamos a hacer nuestra oración final de cierre y espero que la próxima reunión que tengamos pues podamos concluir con esta serie de la vida en Cristo. ¿Okay? Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por estos momentos, gracias Padre porque sabemos que en tu Santo Espíritu encontramos paz, gozo, benignidad, confianza, mansedumbre, Señor, y todas esas hermosas cosas que deseamos tener, Señor. Ayúdanos porque nuestro camino es espiritual, Señor, y a veces no entendemos qué necesitamos hacer. Permite que tengamos oído para escuchar tu voz, Señor, y que podamos entender qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a renunciar y a crucificar la carne cada día, Señor, nuestros deseos para que tú lleves el control de todas las cosas que pensamos, sentimos y hacemos. Por favor, Señor, bendice a todas las personas que están escuchando el video, Señor, y permite que
estas mujeres hermosas puedan encontrar en sus otras hermanas esta comunión, esta fortaleza, que nos podamos ayudar unas a otras. Señor, enséñanos a vivir, enséñanos a pensar, enséñanos a estar en este mundo y permite que tu Santo Espíritu nos reconforte, nos ayude, nos alivie, nos modifique, Señor, y que podamos darte el control de todo, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por estar.